Y ya nos encontramos en nuestro set de entrevistas para conversar con nuestro primer invitado a propósito del Día de África. Damos de inmediato la bienvenida al máster en Ciencias, Alberto Granado, director del Museo Casa de África de la Oficina del Historiador de La Habana. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar del continente africano. Para nosotros es un gusto que nos acompañe. ¿Qué le parece si comenzamos desde la historia? Según sus conocimientos, ¿qué hace necesario dedicar un día al tercer continente más grande del planeta? Yo creo que es muy importante, ¿no? Dedicar a África. Yo diría que no solo un día, debíamos dedicarle mucho más días. En primer lugar, pues ser la cuna de la humanidad. Ya la ciencia ha demostrado que la humanidad nació en África, así que querramos o no querramos, todos somos afrodescendientes. Además, todos los aportes que África realizó a lo largo de la historia y que se han tratado de invisibilizar a lo largo del tiempo por los crueles procesos del colonialismo. Siendo cuna de la humanidad, también fue origen de muchos procesos de la cultura y de otros aspectos que creo que son muy importantes visibilizar. Por eso digo, hay veces que un día queda poco, pero bueno, sí es importante dedicar a África, conocer su historia, conocer su cultura y cómo se han influido en muchos países y en particular en Cuba. Entonces, ¿puede detallarnos cuáles son los nexos que a lo largo del tiempo unen a Cuba con los países africanos? ¿Cuánto de la sangre africana hay en las luchas por la independencia de Cuba y cuánto de la sangre cubana hay en las luchas por la independencia de varias naciones africanas? Bueno, realmente, indiscutiblemente, la presencia de africanos y descendientes de africanos en nuestras luchas de independencia vienen mucho antes del grito del 10 de octubre del 1868. Ya antes habían existido sublevaciones, estaba la sublevación de Aponte, pero también otras en diferentes regiones del país, como en Matanza, la famosa sublevación de Triunvirato, que inmortalizó a la llamada Carlota, que después se retomó en la historia y nuestro líder histórico, Fidel Castro, le dio nombre a la misión militar cubana en Angola. Pero son muchos los nexos, la presencia en la guerra de independencia de Cuba, a diferencia de otros países de América, los africanos y descendientes africanos lograron alcanzar altos rangos en nuestro ejército libertador. En la guerra del 68, en la guerra de los 10 años, posteriormente muchos de ellos tuvieron un protagonismo importante en la guerra del 95, que fue arrebatada por la intervención norteamericana en Cuba. Pero sí, esa presencia siempre ha estado vista y creo que hay que seguir estudiando. Y bueno, ¿qué hablar entonces de la presencia cubana en diferentes países de África? Desde, bueno, la presencia de Che en el Congo, que lo acompañó el comandante Víctor Dreque, pero bueno, posteriormente en Guinea, en otros pueblos, hasta llegar, bueno, a la independencia de Angola y derrocar al régimen racista de Sudáfrica y crear una nueva visión y un nuevo mapa político en África. A su entender, ¿por qué aún quedan pasos por dar en aras de la descolonización de África para ser así totalmente reconocida, claro, esta región por quienes la oprimieron? Sí, creo que todavía nos queda mucho por estudiar sobre África y todavía nos queda mucho sobre los temas de descolonización en África. La colonización al continente africano fue una colonización realmente muy arbitraria. Se repartieron las grandes potencias de aquel entonces, el continente africano, como si fuese pedazos de una gran torta, de un gran pastel. Y eso creó como consecuencia que quedaron divididas familias, aldeas, grupos étnicos, donde dejaban de tener ya comunicación unos con otros. Y eso influyó y sigue influyendo de alguna manera en todos esos elementos y en todos esos procesos que todavía existen en África. Hay que seguir luchando por la descolonización de África. África, a mi entender, es el continente del futuro, no solamente por todas sus riquezas naturales, sino también por sus pueblos,
por su sabiduría. Es un continente de un conocimiento ancestral que realmente tenemos que continuar trabajando en ese sentido. ¿Cuán sólidas entonces se hicieron particularmente las relaciones entre nuestro país y los pueblos de Argelia, Angola y Sudáfrica durante el liderazgo del comandante en jefe Fidel Castro? Bueno, pones un ejemplo realmente muy interesante, ¿no? Argelia fue la primera misión médica. Hace un rato estábamos viendo cómo se estaba celebrando ese hecho, y donde los médicos cubanos, bueno, jugaron un papel importante. La revolución le dio una importancia primordial desde los primeros días del triunfo de la revolución al continente africano. Así fue como nuestro líder histórico Fidel Castro visitó África, pero también mandó a importantes dirigentes de la nación, de la naciente revolución cubana, como Ernesto Che Guevara, a dar visitas por diferentes países de África. Las relaciones, bueno, me decías de Argelia, me decías, bueno, Guinea, que jugó un papel importante también. Bueno, posteriormente la presencia de Che en el Congo, y también, bueno, hasta llegar a Angola y por supuesto Sudáfrica, que fue, bueno, el papel de Cuba fundamental para aplastar ese régimen racista. Explíquenos entonces puntualmente el vínculo entre Fidel Castro y Nelson Mandela, quienes fueron líderes de sus pueblos que se hermanaron en la lucha por los desposeídos y los menos favorecidos también. Bueno, fue una relación, ¿cómo explicarte?, de una hermandad entre esto total. Fue una relación que independientemente que no se conocían personalmente, sí existían muchos vínculos y muchos conocimientos entre ellos, la admiración que siempre tuvo Nelson Mandela hacia Fidel, y bueno, y Fidel hacia Nelson Mandela. Eso se ve en las imágenes, se ve en las fotos, se ve en los encuentros que se realizaron. Ese amor de Mandela y ese agradecimiento de Mandela a Cuba, no solamente porque se haya logrado aplastar el apartheid, sino por lo que Cuba había hecho por su continente, el continente africano. Y eso creo que es muy importante. Y bueno, la valoración de Fidel hacia Mandela como un líder extraordinario, y creo que es uno de los líderes más importantes de la humanidad. Y esas dos personalidades estarán unidas en la historia a lo largo de todos los tiempos. Creo que es importante estudiarlos, creo que es importante continuar ese legado y que las futuras generaciones conozcan más sobre esta relación. Y la solidaridad de nuestro pueblo desde el primer momento con el pueblo argelino. Siempre. Argelia fue un punto importante del comienzo de esas relaciones y de ese internacionalismo. Pero ese internacionalismo de las batas blancas, ese internacionalismo de los médicos hacia un país que estaba, bueno, que también Argelia agradece eternamente ese apoyo de Cuba hacia Argelia. Entonces creo que es momento para hacer un receso en nuestra conversación. ¿Qué le parece? Muy bien. Más adelante volveremos con usted, Alberto, para seguir ampliando conocimientos acerca de Cuba y África, considerando que este 25 de mayo se celebra el Día de África. En este segundo momento de diálogo nos acercaremos a los quehaceres de la Casa de África por divulgar y educar acerca de la cultura y tradiciones africanas.